Muy buenas tardes. Hola Alejandro. Buenas tardes a todos. Hola Roberto. Pues con la intención de no quitarle tiempo a nuestro ponente, pues vamos a continuar con estas primeras jornadas de presión y trascendencia. Eh, y bueno, recordando nada más que después de esta conferencia tenemos un receso de 3 a 4 y posteriormente continuaremos con una conferencia más y la presentación del libro Aportes a la comprensión del comportamiento humano. Y con eso cerraremos la jornada de hoy y mañana pues también los esperamos el segundo día de las primeras jornadas de persona y trascendencia. Y bueno, para mí es verdaderamente un gusto volver a coincidir con el doctor Alejandro Sada, que además de ser alguien que estimo mucho, digamos, estudiamos en la misma universidad, que además, bueno, conozco a su familia, bueno, no conozco a las niñas más pequeñas porque ya la distancia, bueno, pues ha hecho ya sus estragos, pero bueno, ojalá algún día se pueda, que te invitemos a ti y a Mari Carmen acá a Puebla, que nos visiten, a que los invitemos unas semitas o algo así, un mole. Eh, pero bueno, mientras tanto, al menos virtualmente, es un gusto para mí que podamos, que contemos con tu presencia. Y me gustaría presentarles, leerles una breve semblanza del currículum antes de darle la palabra. Eh, el doctor Alejandro Sada Mieri Terán es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra en 2020, sobresaliente cum laude. Hizo su tesis sobre la naturaleza y la misión de la filosofía en el pensamiento de Joseph Ratzinger. Realizó su maestría en la UNAM bajo la dirección de Guillermo Hurtado, con una investigación sobre la legitimidad de la certeza religiosa en el pensamiento de John Henry Newman. Es profesor del Departamento de Humanidades de la Universidad Panamericana desde el 2011. Ha impartido las materias de Historia de la Cultura, Persona y Sociedad, Ética, Filosofía Social, Antropología Teológica 1 y Hombre y Mundo Contemporáneo. Como investigador, se dedica al estudio de la naturaleza del conocimiento y de la fe en el pensamiento de John Henry Newman y de Joseph Ratzinger. Se interesa de modo especial por su relación entre fe y razón. Entre sus últimas publicaciones se encuentra el texto Fe y Filosofía en la Universidad según John Henry Newman y Joseph Ratzinger. En El cultivo del saber, 9 estudios sobre la historia del quehacer universitario. EUNSA, en Pamplona, 2021. Y las entradas Philosophy, Reason y Faith and Reason para el próximo Ratzinger Lexicon, editado por Tracy Rowland y Rudy Asunción, perdón, no sé si la pronunciación es correcta, San Francisco Ignatius en prensa. Actualmente está editando junto con Tracy Rowland el libro Ratzinger and the Philosophers, en el que colaboran 21 autores de 10 países y será publicado en inglés, en español y en alemán. Pues sin más, Alejandro, no te quiero robar el tiempo, te doy la palabra. Muchísimas gracias Roberto, y de verdad es para mí un gusto y un honor ser invitado a estas jornadas magníficas sobre la persona humana y la trascendencia. En esta conferencia voy a procurar mostrar cómo el sentido de la vida está íntimamente relacionado con la trascendencia, es decir, con lo que está más allá de uno mismo. Asimismo, trataré de mostrar que uno no puede trascender por sí mismo. Más bien, una realidad trascendente que es anterior al sujeto es la que le ofrece sentido y le permite al hombre vivir una vida trascendente. El sentido, por eso mismo, no es una realidad que se pueda construir desde uno mismo, sino que siempre tiene que ser recibido desde fuera, desde lo que trasciende a la persona. Como indica el título de la ponencia, me voy a basar en el pensamiento de Joseph Ratzinger.
La primera pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué es el sentido? ¿Qué queremos decir cuando hablamos de sentido? ¿En qué sentido hablamos de sentido? Y aquí me gustaría hacer la distinción que hace el filósofo canadiense Jean Grondin, que dice que hablamos de sentido en 4 sentidos. En primer lugar, sentido se entiende de manera direccional, designa simplemente la dirección de un movimiento, ¿hacia dónde? En segundo lugar, también hablamos de sentido en un sentido significativo, es decir, hablamos de sentido para circunscribir la significación, la acepción o el alcance de una palabra. ¿Qué significa esto? No solo hacia dónde va, sino qué significado tiene. También hablamos de sentido en un sentido sensitivo, en un sentido muy literal, de sentir. Se refiere a la capacidad de sentir e incluso de disfrutar la vida, cómo se siente, a qué sabe. Y en un cuarto sentido de sentido, también nos referimos al sentido reflexivamente, o sea, para decir, por ejemplo, alguien tiene un buen sentido o alguien tiene buen sentido común, esta persona tiene buen sentido, para hablar de la capacidad de juzgar y de apreciar la vida. Estos 4 sentidos de sentido, direccional, significativo, sensitivo, reflexivo, los 4 tienen que ver con la pregunta por el sentido de la vida. Cuando preguntamos si la vida tiene un sentido, preguntamos si la vida lleva una dirección, si va hacia un adónde, si tiene un punto de llegada, un destino, si ese caminito, esa trayectoria tiene un significado, y cómo se puede sentir o disfrutar la vida, cómo se amplía la capacidad de saborearla y cómo se puede apreciar la vida con sabiduría. ¿Ven? Direccional, significativo, sensitivo, reflexivo, todos tienen que ver con la pregunta por el sentido de la vida. En la historia se han presentado muchas versiones y muchas propuestas acerca de cómo crearle sentido a la vida. Yo voy a poner el ejemplo nada más de un interlocutor de Joseph Ratzinger, el filósofo italiano Paolo Floris de Arcais, que mantuvo con él un debate fantástico. Y de Arcais decía que, cito, en realidad el hombre sabe perfectamente de dónde viene y también sabe el por qué. Es decir, sabe perfectamente que no se trata de una verdadera pregunta, sino de una pretensión de sentido. Conoce pues también la respuesta. Ningún por qué anima el mundo, y el sentido se trata siempre, eventualmente, de crearlo. Fin de cita. Para Paulo Flores de Arcáez, el mundo no tiene una razón de ser, el mundo no tiene un para qué, no lleva una teleología, las cosas no vienen de ningún lado, ni tienen algún proyecto, y por lo tanto, en realidad, en sí mismas carecen de sentido. Si hablamos de sentido, para Flores de Arcáez, estamos delante de una pretensión, de la cuestión de cómo creamos sentido y cómo se hace un sentido. También históricamente hemos visto importantes intentos de crear sentido, de construir sentido, y no solo individual, no solo sentido para mí, mi pequeño sentido existencial, sino sentido para toda la humanidad, sentido para todos, sentido para la historia. Y este gran esfuerzo de crear sentido quizá lo encabeza como representante máximo el marxismo. Vamos a recordar esta frase de Marx que decía: los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. O sea, Karl Marx hace una llamada a la praxis, a la acción, y por medio de la acción construir verdad, construir significado, construir sentido. Una variación de esta filosofía marxista la representa uno de los grandes interlocutores de Ratzinger también, que es el filósofo Ernst Bloch. Ernst Bloch desarrolló toda una filosofía de la esperanza, con la que Ratzinger pues, mantuvo un diálogo intenso. Según Ernst Bloch, el mundo verdaderamente digno de ser vivido todavía se tiene que construir, no existe. Entonces la tarea del hombre creativo, es la de crear ese mundo justo y significativo que no existe todavía. Y para eso, precisamente, está la filosofía. Él llama a la filosofía el laboratorio de la esperanza, porque dentro de la filosofía, según Bloch, nosotros articulamos el sentido para el futuro, el sentido que hoy mismo no existe. Y entonces en la filosofía anticipamos el mundo del mañana, un mundo que ya no viene del caos, sino del pensamiento, de nuestra filosofía. Anticipamos por medio de la filosofía, de manera razonable,
y humana cómo deben de ser las cosas, para que ya no sean simplemente producto de la casualidad, sino que sean realidades pensadas, realizadas por medio de nuestra razón. Entonces ven, para Bloch, la razón humana es la que le da sentido a un mundo que por sí mismo no tiene sentido. Y aquí vamos a la gran pregunta, ¿no? ¿Es verdaderamente posible darle sentido a las cosas? Obviamente hay que conceder, le damos dirección a nuestras acciones. Por ejemplo, decidimos apostarle al desarrollo científico, a la educación, a la vida familiar, al arte, a la cultura. Podemos esforzarnos por mejorar en nuestro trabajo, queremos contribuir a mejorar las condiciones ecológicas del planeta. Obviamente le damos dirección a nuestras acciones y en ese sentido les damos rumbo, les damos pequeños sentidos. Y ahora nos tenemos que preguntar, obviamente, ¿no?, si estos pequeños sentidos son verdaderamente significativos. Esas direcciones que nosotros le damos a nuestras acciones, esos rumbos que construimos para nuestras vidas, ¿significan algo? ¿O son solo orientaciones arbitrarias? ¿Hay unas mejores que otras? ¿Hay éxitos y fracasos? ¿O son todas simplemente direcciones diferentes? ¿Consigue el hombre trascender con estos pequeños sentidos? ¿Logra ir más allá de sí mismo? ¿O por el contrario, estos sentidos solo expresan su propia realidad finita y perecedera? Para poder hacer un juicio sobre las direcciones que le damos a nuestras acciones, es decir, para poder determinar si el rumbo que le doy a mi acción es bueno o malo, es exitoso o es lamentable, pues tendríamos que contar con algunas medidas que nos permitan discernir cómo evaluar o cómo ponderar estas acciones y estas direcciones. Tenemos que basarnos en lo que las cosas son en sí mismas. Y desde lo que las cosas son en sí mismas, podemos entonces determinar si el rumbo de nuestras acciones es favorable o es lamentable. Quiero decir que el orden del ser tiene que ser anterior al orden del hacer. Así ve Ratzinger las cosas. Por eso, transformar al mundo, como sugiere Marx, que es lo que hacemos con nuestras acciones, transformamos el mundo. Esto no tiene ningún sentido si no se sabe para qué se transforma y hacia dónde se tiene que transformar. La transformación solamente es significativa si es medida y orientada por criterios que están en el ser, por criterios ontológicos, que dependen de lo que las cosas son en sí mismas. O sea, en otras palabras, no se trata de transformar por transformar en cualquier dirección. Un cambio se puede calificar como bueno o malo, no solo por ser cambio, sino que hay que ver si conviene o no conviene según cierto ordenamiento metafísico que precede a cualquier hacer. ¿Existe un orden en el ser? ¿Existe un gran significado metafísico, trascendente, más allá de mí y de mi subjetividad, que me permita evaluar mis acciones como convenientes o como inconvenientes, como buenas o como malas? Y aquí Ratzinger diagnostica dos posiciones fundamentales ante esta cuestión. En primer lugar, está el materialismo. El materialismo se puede describir más o menos así en palabras de Ratzinger. La primera y más obvia se podría expresar de esta manera. Todo lo que nos encontramos es, en última instancia, masa, materia. Esta es lo único que permanece siempre como realidad demostrable y por consiguiente representa el verdadero ser de todo lo existente. Esta es la solución materialista. La otra opción es el idealismo. Este se puede describir más o menos así. Quien observe la materia hasta el final, estoy citando a Ratzinger, descubrirá que es ser pensado, es pensamiento objetivado. Por tanto, ella no puede ser la última instancia. Al contrario, antes que ella existe el pensamiento, la idea. Todo ser es, en último término, ser pensado y se reconduce al espíritu como realidad originaria. Aquí tenemos dos posiciones fundamentales en las que prácticamente todo el mundo está situado. Todo el mundo considera que en el origen, en el fundamento, está o la materia, como forma originaria y primaria del ser, o el pensamiento, la idea, el logos. El cristianismo, que es la posición de Ratzinger, avanza en la dirección del idealismo claramente.
aunque no es exactamente igual. El cristianismo no es idealismo nada más. El cristianismo supera el idealismo, porque también para la fe cristiana el ser es ser pensado. El ser es pensamiento objetivado. Sin embargo, no es ser pensado de manera que solo sea pensamiento, como si se tratara como de la interioridad de la mente de un sujeto, como si ver el mundo fuera estar dentro de la mente de Dios y ver a Dios en su interioridad, ¿no? Como si el mundo fuera la mente de Dios desplegada. Ay, qué positivo esto. La fe cristiana opina que las cosas son ser pensado por una conciencia creadora, por una libertad creadora, y esta conciencia creadora que sostiene todas las cosas ha dotado a lo pensado en su libertad de un ser propio y autónomo. Es decir, esta conciencia creadora al pensar ha liberado a sus pensamientos a su propia existencia. De modo que las cosas están fuera de Dios, no son Dios. Para Ratzinger, solo si elegimos esta opción, este camino que avanza por el idealismo, pero encuentra en la realidad seres trascendentes que están fuera de Dios, entonces es posible hablar de un significado real en las cosas. Un significado real en las cosas que después nos permita ponderar si nuestros haceres son significativos o insignificantes. Se trata, dice Ratzinger, de saber si la razón o lo racional se halla o no al comienzo de todas las cosas y como fundamento de las mismas. Se trata de saber si lo real surgió en virtud de la casualidad, como pensaría, por ejemplo, Popper, que esto sería lo real naciendo de lo irracional. Se trata de saber si lo racional es un subproducto casual de lo irracional. Y entonces, en el océano de lo irracional, también lo racional carece de importancia. O si sigue siendo verdad lo que constituye la convicción fundamental de la fe cristiana y de su filosofía. In principio erat verbum. Al principio de todas las cosas se halla la fuerza creadora de la razón. Fin de cita. Para Ratzinger, la fe cristiana es la elección de la verdad en sentido específico. Es elegir la verdad en sentido fuerte. Es creer en la verdad. Porque para el cristianismo, el ser es verdadero, lleva verdad. Por dentro lleva comprensibilidad, sentido. Y todo esto no es un producto secundario del ser, que se configuraron así las cosas por azar y por suerte, sino que esto proviene de los mismos fundamentos de la realidad. Forma parte de la estructura más íntima del ser, su racionalidad. Y por eso el ser es verdadero en sentido fuerte. Esta es la opción cristiana. Para Ratzinger, en este sentido, podemos entender qué quiere decir que el sentido solo puede recibirse. El sentido tiene que venir de lo que las cosas son en sí mismas y no nada más de mis haceres arbitrarios que posteriormente no podrían calificarse de ninguna manera significativa objetivamente, más allá de mis inventos o más allá de mis aspiraciones. Para Ratzinger no se puede hablar de un sentido si no se habla también de un encuentro, es decir, de un contacto con una realidad que está fuera de mí, que me trasciende, y que precisamente esa realidad que me trasciende es la fuente del sentido, que me permite a mí mismo evaluarme. El hombre no puede darse a sí mismo su propio sentido, sino que tiene que buscarlo como algo que le precede. La metáfora que utiliza Ratzinger es muy graciosa. En la introducción al cristianismo vemos al barón de Münchhausen, que es un personaje cómico de la literatura alemana, que se cae en su caballo en un pantano de lodo y trata de tirarse de los pelos a sí mismo para sacarse a sí mismo del pantano. Y escribe Ratzinger, me parece que lo absurdo de esta historia describe muy adecuadamente la situación fundamental del hombre. Del pantano de la incertidumbre, del sin vivir, nadie se saca a sí mismo. El sentido, es decir, el suelo en el que el conjunto de nuestra existencia puede asentarse y vivir, no puede ser hecho, sino tan solo recibido. Fin de cita. Pensar que el hombre puede construirse a sí mismo el significado de su propia existencia es una falsa ilusión. Y esta idea es acertada porque, fíjense, si uno se propone construir el significado de su existencia es porque previamente ya ha reconocido que, de hecho, en sí mismo no lo tiene. Y que cualquier significado construido será un invento.
Solo si el ser es verdadero, y esto es verdadero de fondo, esto quiere decir racional en su origen, esto quiere decir que el logos esté en la fuente. Solo si el ser es verdadero es posible hablar de una existencia genuinamente significativa para el hombre. De otro modo, un supuesto sentido solo sería en realidad un montaje, una labor de autoengaño psicológico que haría como si hubiera sentido, pero detrás estaría el telón de fondo listo para desenmascarar el absurdo, sacar a la luz el engaño. En el 2000 decía Ratzinger en una entrevista a Peter Seewald: si el mundo no tuviera sentido, nosotros tampoco podríamos crearlo. Como es lógico, personas de todos los tiempos y lugares se han preguntado por el sentido y seguirán haciéndolo. Y siempre podrán hallar respuestas fragmentarias, pero en esas respuestas seguirá siendo válido solo lo que las personas no inventan, sino encuentran. Lo que descubren en la criatura humana en cuanto tal, es decir, en el ser mismo. Junto con la reflexión sobre el sentido, Ratzinger siempre reflexiona también sobre la muerte, porque la muerte es quizá la que con mayor fuerza y con mayor volumen logra desenmascarar las ficciones de los pequeños sentidos creados. Quizá además en este tiempo de pandemia la tenemos más presente porque todos hemos vivido de un modo nuevo y cercano a la muerte, de seres queridos, de amigos, de papás, etc. La muerte nos causa a todos terror. En primer lugar, nos causa terror porque el hombre teme a la soledad. Y la muerte, como dice Ratzinger, es una noche en la que no penetra ninguna voz, una puerta que solo podemos cruzar a solas. Es como el punto definitivo de la soledad. Pero nos causa más terror todavía porque en la muerte experimentamos de manera muy profunda la paradoja de la existencia humana. El hombre es paradójico. Por una parte, el hombre está siempre volcado y referido hacia el futuro. El futuro lo mueve, sus proyectos, sus sueños, sus perspectivas, sus metas. Estamos, por una parte, referidos al futuro y, por otra parte, el futuro nos está vedado con la muerte. La muerte llega como una guillotina que cierra cualquier atisbo de futuro. Para poner de manifiesto la intensidad de esta paradoja, Ratzinger nos recuerda la historia de un programa de radio que se transmitió en Estados Unidos en el periodo de entreguerras, y decían ahí que el fin del mundo era inminente, y la gente lo creyó, y el resultado fue asombroso. Hubo una enorme cantidad de suicidios. Y Ratzinger, con un poco de humor, dice: bueno, los hombres se quitaban la vida para no tener que morir. Según Ratzinger, en este contrasentido, quitarse la vida para no tener que morir, se percibe con mucha claridad que nada es más difícil para el hombre que soportar la ausencia de futuro. Una ausencia de futuro que se nos olvida, pero cuando la muerte se hace cercana, se vuelve insoportable. La muerte nos hace visible que el hombre es al mismo tiempo referencia al futuro y privación de futuro. Y en medio de esta paradoja, experimentamos la vida como melancolía, como nostalgia. Melancolía y nostalgias que se vuelven más agudas cuanto más sensible y despierto sea el hombre. Simone de Beauvoir escribía en sus memorias: cuando por la tarde había bebido un vaso de más, podía suceder que derramase ríos de lágrimas. Se despertaba mi antiguo anhelo de absoluto, de nuevo descubría la fatuidad del esfuerzo humano y la amenazadora cercanía de la muerte. Sartre niega que la verdad se encuentre en el vino y en las lágrimas. En su opinión, el alcohol me ponía melancólica y yo camuflaba mi estado con razones metafísicas. Yo, por el contrario, mantenía que la embriaguez apartaba la defensa y los controles que normalmente nos protegen de las certezas insoportables, y me obligaba a mirarlas de frente. Hoy creo que, en un caso privilegiado como el mío, la vida encierra dos verdades, entre las cuales no se da elección. Hay que salir a su encuentro simultáneamente: la alegría de existir y el horror ante el fin. Cuanto más grande es la alegría, cuanto más despierta es la conciencia de una persona que goza la realidad, tanto más horrorosa es la amenaza de la muerte.
nos tenemos que preguntar, ¿cómo puede el hombre vivir enfrente de estas dos verdades que nos pone enfrente Simón de Beauvoir? ¿Se le puede dar acaso sentido a las cosas pequeñas, como diría Flores de Arcáiz, bajo la sombra de esta dramática tensión? Hay personas que responden ecuánimemente diciendo, la muerte no me importa, yo aprovecho el tiempo que tengo y no estoy pensando en la muerte. A mí me parece más honesta la angustia de Simón de Beauvoir, que no se hace guaje ante la realidad. Escribe también Simón de Beauvoir: a veces la idea de disolverme en la nada me es tan espantosa como antes. Llena de melancolía, pienso en todos los libros que he leído, en todos los lugares que he visitado, en el saber que se ha acumulado, que ya no existirá. Toda la música, toda la pintura, toda la cultura, tantos vínculos, repentinamente ya no queda nada, nada habrá sucedido. Veo ante mí los setos de avellano por donde corría el viento, y oigo las promesas con que embriagaba mi corazón cuando observaba esta mina de oro a mis pies, toda una vida que yacía ante mí. Se consumaron, pero cuando ahora echo una ojeada a esta jovencita crédula, descubro llena de confusión de qué manera he sido engañada. Así termina su último volumen de memorias. Esta es, piensa Ratzinger, la melancolía abismal de un presente sin futuro, cuya belleza mayor aparece ahora como una mentira. Cuanto más bello se descubre el presente, más mentirosa se descubre la vida. Porque es una promesa que no se puede cumplir. La conciencia de la muerte ha sacado a Simón de Beauvoir del engaño de los pequeños sentidos. La nada que se anuncia como futuro vuelve irrelevante todo lo que ha ocurrido en el camino, porque al final no queda recuerdo ni vestigio, nada habrá sucedido, da lo mismo. Por eso la cuestión de la muerte revela con toda su envergadura la paradoja de lo que significa ser humano. Y por eso es a la luz de la muerte que la pregunta por el hombre se puede percibir con toda su seriedad. La auténtica pregunta de la vida humana es la muerte. Y si no respondemos a esta cuestión de la muerte, en el fondo no hemos respondido a nada. Siempre hay espacio para que alguien intente minimizar la fuerza de la muerte, quitarle importancia. Y normalmente esto se logra trivializando el valor de la vida. A mí me gusta el ejemplo de Un mundo feliz de Aldous Huxley, que la muerte, por supuesto, es algo que hay que sacar de las conciencias de las personas, porque la muerte lo que hace es suscitar las preguntas importantes que pueden convertirse en revoluciones y en obstrucciones para el sistema. Entonces hay que quitar rápido el miedo a la muerte, y esto se hace trivializando el valor de la vida. Llevan a los niños a los centros de eutanasia y allí los condicionan, les dan dulces, les hacen juegos mientras ven morir a las personas y van notando que no pasa nada, que la vida no es tan importante. Y de pronto un salvaje que está fuera del sistema, que no ha sido educado para no valorar la vida, pierde a su madre y se pone a llorar por su madre desconsoladamente, y los niños no entienden por qué este sujeto está llorando tanto por un individuo, que no lo han llevado a visitar las salas en donde producen embriones en serie, que no ven que podemos sacar individuos de la fábrica de personas, no pasa nada. En realidad no ha pasado nada. Si se da el caso de que alguien banalice su deseo de subsistir y se logre mofar de su propia finitud, se le puede proponer quizá una última consideración. Ratzinger aludía a una gran idea de Gabriel Marcel, quien decía que el amor humano siempre contiene una pretensión de eternidad. Nunca es suficiente estar con una persona, nunca acabas de estar con ella. Siempre puedes, si quieres, estar un día más. Por eso el amor, para Marcel, es una pugna contra la muerte. El amor es decirle a la persona, o más bien decirle te amo a una persona, significa decirle me niego a aceptar tu muerte, protesto contra tu muerte. Si te aniquila el universo está mal. Y en ese momento, la mentira que rompe por dentro a Simón de Beauvoir se vuelve una mentira insoportable. Porque el amor, que es magnífico, parece como una promesa incumplida, como el gran engaño. A lo mejor una persona puede aceptar su destino en la nada y reconciliarse con el hecho de que se va a quedar en el no habrá sucedido nada, pero con la misma sencillez o con el mismo humor puedes aceptar la inevitable nada de tu ser amado.
O sea, puede un papá con tranquilidad y sentido del humor decir, mi hijo es una nada irrelevante que no tiene sentido y reconciliarse con esa idea. Yo creo que si a la experiencia de la muerte se le suma el gozo del amor, entonces la intensidad de la cuestión llega a su volumen más elevado. Quizá por eso decía Albert Camus que solo hay un gran problema filosófico que hay que resolver antes que otra cosa, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena vivirse. Esto es responder a la pregunta fundamental de la filosofía, escribía en El mito de Sísifo. Y también Jean Grondin, el filósofo canadiense, considera que, cito, preguntarse si la vida merece ser vivida equivale en nuestros días a preguntarse si puede tener un sentido. Fin de cita. Por lo tanto, según lo que he estado diciendo, en la cuestión del suicidio está también contenida la pregunta por la verdad. En la cuestión del suicidio está la pregunta de, ¿es posible decirle sí a la existencia? ¿Es bueno que yo exista? ¿Es bueno el ser? O más bien hay que decir resignadamente con Macbeth, cito, mañana y mañana y mañana avanza escurriéndose a pasitos día a día hasta la sílaba final del tiempo computado, y todos nuestros ayeres han alumbrado necios el camino a la polvorienta muerte. Fuera, fuera, breve lucecilla, no es la vida más que una andante sombra, un pobre actor que se pavonea y se retuerce sobre la escena, y luego ya nada más de él se oye. Es un cuento contado por un idiota, todo estruendo y furia y sin ningún sentido. ¿Cómo responde la fe cristiana a esta cuestión del sentido? Hay que aclarar primero lo que significa la fe para Joseph Ratzinger. La fe para Ratzinger no pertenece al binomio saber-hacer, es decir, no es saber cosas ni hacer cosas. Esto es lo que le corresponde al universo conceptual de la ciencia, por ejemplo. La ciencia es saber cosas y la técnica es saber hacer cosas. La fe no es acumular saberes en ese sentido, sino que la fe se expresa mucho más adecuadamente, piensa Ratzinger, en el binomio permanecer-comprender. No saber hacer, sino permanecer-comprender. Esto quiere decir que quien hace una elección fundamental del tipo de la fe, quien dice, por ejemplo, yo me arraigo o me coloco en el logos como fuente de toda la realidad. O quien dice, yo pienso que la materia es la fuente de todo el ser y todo el ser viene de la irracionalidad. Quien hace un tipo de colocación de esta naturaleza realiza una elección sobre todos los valores y los bienes del mundo. De alguna forma se pone los lentes con los que va a ver todas las cosas, por decirlo con una imagen. A través de esta posición fundamental, de esta primera elección frente al ser, que Ratzinger llama fe, se interpreta todo lo que existe. En la fe cristiana, toda la vida se configura a partir de ese estar situado en el logos, de ese ver al logos como fuente de todo el ser. Y a partir de ahí se comprenden todas las cosas. Todo se ve con logos entonces. Si queremos entender bien lo que Ratzinger quiere decir, hay que subrayar que cuando habla de este binomio permanecer, comprender, stechen, verstehen en alemán, se está refiriendo a una frase de la Biblia, a Isaías 7:9. Cuando Lutero se encuentra con este pasaje, que dice algo así como, si no crees, no permanecerás, Lutero reprocha un poco la traducción que han hecho los 70, que han cambiado el permanecer por comprender. Si no crees, no comprenderás. La han helenizado. La traducción más literal diría algo así como, si no crees, si no te apoyas en Yahvé, no tendréis apoyo. Señala como especialmente relevante Ratzinger que aquí aparece la raíz hebrea amén. No sé cómo pronunciarla porque no sé hebreo, pero es la raíz con la que formamos la palabra amén. Y esta raíz comprende una gran cantidad de significados, igual que logos. Significa verdad, seguridad, fundamento, suelo firme. Significa confiar, confianza, tomar una postura, creer en algo. Amén. Por otro lado, Ratzinger recoge o recupera la riqueza de la traducción de los 70, la cual transporta el contenido de este amén al mundo griego.
a la comprensión, al mundo del conocimiento. Si no crees, tampoco comprendes. Pero en realidad la frase no ha sido cambiada en su significación fundamental, sino que simplemente ha sido movida a un ámbito nuevo. La idea de confianza, de estar colocado en tierra firme, ha sido puesta ahora en relación con la inteligencia y con la comprensión. Y esto no es una ruptura, porque permanecer, estar arraigado, tener tierra, suelo firme, tal como nos lo presenta el hebreo con el amén, esto tiene que ver con el comprender, porque permanecer significa un aferrarse al logos, un tomar al logos como posición fundamental. Y desde esta toma de posición fundamental en el logos, la vida se comprende como significativa, como llena de sentido. La vida se configura sobre ese logos que me precede, que me supera, que me trasciende, y por lo mismo puede darle trascendencia a mi vida. La permanencia y la comprensión, permanecer y comprender, están profundamente unidas entre sí, porque solo a partir de un sitio firme se puede descubrir el sentido de la vida. Y entonces la existencia puede hacerse comprensible para el hombre, con significado. Permanecer es sostenerse del logos, echar raíces en el logos. Es depender de la razón en sentido fuerte. Y gracias a este permanecer, el hombre encuentra asidero firme para vivir. Es importante notar que permanecer es estar en otro. Implica un encuentro con la realidad que está más allá de mí, con la realidad trascendente. La fe es una toma de posición y no tanto un conjunto de afirmaciones o proposiciones. No es una colección de enunciados que me creo y ya. Hay una unidad entre creer, permanecer y comprender. Están unidas como una trenza. Y todo esto, creer, permanecer y comprender, se puede entender como un movimiento intelectual por medio del cual uno se arraiga en una posición fundamental y comprende al mundo desde esa posición fundamental. Y Ratzinger hace notar algo muy bello, y es que este movimiento vital de la fe se expresa muy bonito con la primera y la última palabra del credo. Creo, amén. Creo y por eso mismo permanezco firme. Creo y comprendo el sentido de mi existencia. Comprender la realidad desde el fundamento del logos o, por el contrario, desde la irracionalidad de la materia, significa en efecto, en el fondo, comprender nuestra existencia como respuesta a una palabra creativa que nos ha pensado primero, que nos ha amado primero, o como un acontecimiento insignificante que ha brotado del azar y recibirá su punto final en la sepultura y nada habrá sucedido. A mí me parece que si alguna de estas dos opciones es irracional, tendría que ser la que opta por la primacía de lo irracional, y no la de la fe cristiana, cuya opción decidida es por la razón, el sentido y la verdad. En el pensamiento de Ratzinger existen 4 grandes sentidos de razón que he logrado identificar. En primer lugar, la razón es, o se refiere a la razón subjetiva. Esta es la capacidad que el hombre tiene de acceder a la verdad y de participar de la verdad. La razón como facultad del sujeto. Y gracias a esta razón el hombre se puede como asomar a la verdad. Tiene la capacidad de reconocerla, asimilarla y comunicarla. Pero no solo es eso razón en el léxico de Ratzinger. Razón también es razón objetiva, es la estructura racional de la realidad. Cuando Ratzinger habla de razón, no solo habla de la capacidad del sujeto para conocer la verdad, sino que también habla de la estructura racional de la realidad. Lo cual de alguna forma se encuentra presupuesto en el primer sentido, porque cuando decimos que el hombre tiene la capacidad de visibilizar con la razón la estructura ontológica de la realidad, ya suponemos que hay una cierta transparencia en el ser. Esto es, reconocemos que de alguna manera lo real se puede penetrar con el pensamiento. El hecho de que con nuestra razón podamos inteligir la realidad significa que las cosas están estructuradas según el intelecto, son inteligibles. Hay un empate entre la razón con la que pensamos y la estructura racional del ser.
Cuando decimos que algo es verdadero, suponemos que su realidad tiene un orden inteligible y que, por eso mismo, mantiene cierta afinidad con el intelecto, lo cual apunta, piensa Ratzinger, a que todo ser es pensamiento en su estructura más íntima. En tercer lugar, Ratzinger habla de la razón creadora, que es la fuente estructurante de toda racionalidad. En el 1984, le decía a un grupo de obispos, apenas había sido nombrado prefecto para la doctrina de la fe, les decía: si se quiere adjudicar razón al ser, eso se relaciona inseparablemente con la decisión que se tome acerca de Dios. Pues si al principio no existía el logos, entonces tampoco puede existir logos en las cosas. En otras palabras, la racionalidad del mundo supone, para Ratzinger, la existencia de una racionalidad creadora. De lo contrario, si no existe esta racionalidad en el origen, tampoco podemos hablar de una verdadera racionalidad del mundo. En cuarto lugar, Ratzinger se refiere a la razón para hablar de Jesucristo, que es la razón encarnada. Jesucristo, que es el logos de Dios hecho hombre. Y en este hombre Jesús nos encontramos de una manera personal con el fundamento mismo de todas las cosas. En él, el Dios que es logos, que es razón y amor, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así lo explica Ratzinger en una entrevista también con Peters igual. Las primeras palabras del Evangelio de San Juan tienden un puente entre el Génesis, es decir, el evento de la creación, y el acontecimiento de Palestina y la historia de Jesús. Nos revelan lo siguiente: aquel logos, aquel sentido creador, a partir del cual había surgido el mundo, está presente en la persona llamada Jesús. Aquella fuerza que creó el mundo entra así personalmente en el mundo y habla con nosotros. Por eso dice en otro texto: confesar que Jesucristo es logos indica que en él hace su aparición Dios mismo, que es la verdad de todas las cosas. Un segundo. La fe cristiana, para Ratzinger, es la opción más decidida a favor de la razón. Y a favor de la razón, del logos, en sentido fuerte, dije. Porque la fe cristiana opta por confiar en la razón en todas sus dimensiones. En primer lugar, confía en la razón subjetiva, porque la fe cristiana cree que el hombre es verdaderamente capaz de conocer la verdad, y no como otras corrientes filosóficas contemporáneas, que no creen que el hombre sea capaz de verdad. En segundo lugar, la fe cristiana cree en sentido fuerte en la razón objetiva, porque opina que el mundo tiene una estructura racional verdadera, no nada más una ilusión o un espejismo de racionalidad, sino que es racionalidad real. En tercer lugar, el cristianismo cree en la razón creadora, porque está convencido de que el logos es la fuente del ser. Y por último, en la razón encarnada, es decir, creemos en la palabra de Dios que se hace presente entre los hombres y revela la intimidad de Dios y el sentido último de todas las cosas. La fe cristiana, por eso mismo, es la forma más radical y completa de confiar en la razón, de optar por la razón, de echar raíces en la razón. Voy a hablar brevemente de la unidad que hay entre la verdad y el sentido. Porque en el pensamiento de Ratzinger se ven siempre como búsquedas inseparables. Buscar la verdad y buscar el sentido aparecen siempre como la misma búsqueda. La relación entre el sentido y la verdad es tan estrecha que incluso el sentido del hombre puede funcionar para Ratzinger como criterio de verdad. Es decir, si a Ratzinger le llegaras con una filosofía que concluye que el hombre es absurdo, diría: yo no voy a aceptar como verdadera esa filosofía, voy a buscar otra. Esto quiere decir que en el sentido se puede encontrar la verdad y en el sinsentido se puede descubrir el error. Y a la inversa, también se puede decir que en la verdad se descubre el sentido y en la falsedad se cae en el sinsentido. Pero, ¿cuál es el fundamento de esta relación? ¿Por qué no puede ser verdadero el absurdo, el sinsentido? ¿O por qué no puede haber un sentido que no sea verdadero? En principio, podría parecer que sentido y verdad se mueven en planos separados. Podemos, por ejemplo, pensar en un mundo en el que la verdad es precisamente que nada tiene sentido, que todo proviene de la casuística y del azar, un mundo en el que
el para qué es una pregunta ociosa. Nada tiene fines, nada tiene sentidos, nada tiene significados. Y esa sería la verdad de un mundo sin sentido. Y a la inversa podemos pensar en un sentido construido sobre la base de la ficción, en una especie de terapia existencial que sirva para darle a la vida una razón de ser proveniente de la voluntad, de la imaginación, del invento, pero no de la verdad. Un sentido sin verdad. Como un personaje, creo que en la película de Matrix, que quiere conectarse a la ficción de tener la experiencia de ser famoso en un software y sabe que eso no es verdad, pero eso le gusta y eso le basta. La verdad, la unidad que hay entre verdad y sentido en realidad se fundamenta en el logos creador. Porque del logos creador, de la razón como logos creador, brotan ambas cosas, tanto la verdad como el sentido. Esto quiere decir que, bueno, ya hemos visto que la fe se expresa en la convicción de que el mundo en su totalidad procede del logos. Esto significa que todo ser tiene la estructura del pensamiento y por lo tanto todo es verdadero en cuanto que es comprensible. En otras palabras, las cosas son racionales o portadoras de verdad en cuanto que ellas llevan en sí mismas las estructuras del logos creador que las ha pensado. Todo cuanto existe es racional en su origen, por cuanto procede de la razón creadora. En su origen, lo subrayo porque se distingue entonces de Hegel, que dice todo lo real es racional, todo lo racional es real. Bueno, Ratzinger dice todo lo real es racional en su origen. Claro, después entra la libertad del mundo y quién sabe qué pasa, ¿no? Surge también la irracionalidad. Pero este logos creador que se manifiesta en las cosas no es matemática pura y anónima, es algoritmo. Es la causa de todo lo que existe. Y obviamente vemos que lo que existe no se agota en la geometría del mundo. También existe la estética, la moral, el amor, los afectos, los sentimientos, las relaciones interpersonales. Y el logos que ha pensado esta realidad, pues no solo da cuenta, o no solo tiene que dar cuenta de la geometría y de la precisión y de la proporción, sino también tiene que haber en él aquello que se proyecta en las relaciones interpersonales. También tiene que dar cuenta del humor, de la estética, de la poesía de la realidad, de los afectos, del cariño, de la sonrisa de un niño a su madre. Y aquí podemos ver que esta fuente del ser, que es logos, no es solo número, sino que también es amor. En el debate con Flores de Arcais, este ateo, Ratzinger explicaba esta idea más o menos así. Cito a Ratzinger. Ese es el Dios que es logos, como dice después San Juan, que es la razón creadora, que es palabra porque es logos. No simplemente razón, sino que es una razón que ya habla, es decir, es un relacionarse, un acercarse. Y en ello tenemos ya una renovación del concepto de razón, que va más allá de la pura matemática, de la pura geometría del ser. Y no obstante, es logos. Y también, hablando y también yendo más allá de esa pura matemática, sigue siendo logos a pesar de todo, es decir, razonable. Pero lo que aquí se anuncia es el hecho de que este logos es amor, se aproxima. Y ese amor efectivamente realiza cosas locas, porque parece absurdo que un Dios, desde su condición de eterna felicidad, se ponga en juego por esa diminuta criatura que es el hombre. Se ponga en juego en este mundo hasta la muerte. El que busca la verdad, el filósofo, y se encuentra con que esa verdad, ese arjé, ese origen, no es el agua o el apeirón o el aire o el fuego o los elementos de la tabla periódica, sino que el arjé del ser es ese logos que es también amor. Descubre que la verdad no es fría o inhóspita o impersonal, sino que más bien la verdad responde a los anhelos más profundos de mi existencia. A mí me gusta un texto de Camus que Ratzinger evoca cuando reflexiona sobre esta cuestión, porque Camus, caminando por Praga, recuerda en sus memorias, tenía miedo de estar solo en la habitación del hotel, sin dinero, sin ardor, reducido a mí mismo y a mis miserables pensamientos. Me perdí en las suntuosas iglesias barrocas, procurando encontrar en ellas una patria. Pero salía de allí más vacío y más desesperado por aquella conversación decepcionante conmigo mismo.
Procuraba calmar mi angustia en todas las obras de arte. Truco clásico. Quería disolver mi sublevación en la melancolía. Pero en vano. Tan pronto como salía, era un extraño. Iglesias, oro e incienso, todo me rechaza en una vida cotidiana en la que mi angustia da su precio a cada cosa. Ratzinger explica que, para Camus, la ciudad de Praga representa como una oscura cárcel que se ha convertido en un símbolo de la vida del hombre en el mundo. En un símbolo del hombre que se encuentra como enclaustrado en una ciudad cuya lengua desconocemos, recluido en una mortal soledad. Y al final, la belleza se torna en mofa y nos experimentamos como prisioneros hundidos en el absurdo y en el abismo, porque no hay nada en el mundo que responda a los clamores del fondo de mi ser. Soy un extraño, estoy en un mundo que no me conoce, que no responde por mí. Es la imagen de un mundo sin sentido en el que no hay verdad. O dicho de otro modo, en el que la verdad es que los anhelos del hombre apuntan a un engaño. Porque el universo no tiene respuestas para su búsqueda de felicidad y de plenitud. Es un extraño sin hogar. Y digo no hay verdad porque no hay contenidos racionales. Porque si el logos es un subproducto del azar, no es verdadero logos, es más bien una ilusión. La alternativa de la primacía del logos es justo lo contrario. Frente a los clamores profundos de la existencia, el ser no permanece mudo ni responde no te conozco. Al contrario, cada hombre recibe una acogida positiva. Nuestra existencia no simplemente es, sino que es querida por el fundamento último de la realidad. Ratzinger relaciona el sentido de la vida con la posibilidad de aceptarse a uno mismo, lo cual supone que aceptarme a uno mismo, que hay un acuerdo entre mi propio clamor, mis clamores profundos y la existencia misma. El acto, dice, al parecer tan sencillo, de quererse a sí mismo, de ponerse de acuerdo con uno mismo, plantea en realidad el problema del universo total. Plantea el problema de la verdad. ¿Es bueno que yo sea? ¿Es incluso bueno que algo exista? ¿Es bueno el universo? Ratzinger estaría de acuerdo con Hegel, quien pensaba que sin reconocimiento no se puede ser persona plenamente. Porque uno necesita y desea ser visto, ser deseado, admirado, reconocido, afirmado. El hombre necesita que a su existencia se le diga sí, que es lo que hacen primero los padres con los niños. Así vitalizan los padres a los niños, no solo con vida biológica, sino queriéndolos. Y el niño, sabiéndose y sintiéndose querido, se reconoce a sí mismo como bueno. Un sí profundo que te diga que es de verdad, que eres bueno, que tu existencia vale la pena, que tu existencia es significativa. ¿Es bueno que yo sea? ¿Soy capaz de decirme sí a mí mismo? Ya, es verdad que uno necesita ser previamente afirmado y reconocido para después poderse afirmar y reconocer a uno mismo. Y precisamente esto es verdaderamente posible desde la fe cristiana. Porque cuando uno se encuentra con el fundamento último del ser, con ese arjé que es logos, uno descubre en ese logos la afirmación radical de su propia existencia. Uno descubre allí, es indispensable tu existencia. La fuente del ser es también un sí amoroso, que te nutre, que te vivifica, que te permite decirte sí a ti mismo. Decir que el logos creador ama a su criatura garantiza que hay una unidad entre la verdad del ser y su sentido existencial. Esta unidad que podríamos llamar un acuerdo ontológico. La existencia misma es absolutamente amada por ese logos, lo cual se manifiesta nítidamente en el misterio de la cruz, y les comparto una de las citas que más me gustan de toda la obra de Joseph Ratzinger. Para Dios, explica Ratzinger, el hombre es tan importante que ha llegado a padecer por él. La cruz, que según Nietzsche es la más aborrecible expresión del carácter negativo de la religión cristiana, es en realidad el centro del Evangelio,
la buena nueva. La cruz es la sanción a nuestra existencia, no con palabras, sino en un acto de tan absoluta radicalidad que hace que Dios se encarne y penetre cortantemente en esta carne, que hace que para Dios merezca la pena morir en su Hijo hecho hombre, quien es amado hasta tal punto que el otro identifica su vida con el amor y no es capaz de seguir viviendo sin él. Quien es amado hasta la muerte, este tal se sabe amado de verdad. Si Dios nos ama así, es que somos verdaderamente amados. Y entonces el amor es verdad y la verdad amor. Y entonces la vida merece la pena. Fin de cita. Fíjense, la unidad del logos, la razón y el amor, en cuyo acto creador las cosas toman su ser desde un sí ontológico, le confiere a la existencia un tono de hospitalidad, no de extrañeza. De ese sí creador de Dios surgen tanto la racionalidad de lo real, es decir, su verdad, como su afirmación ontológica. Que pueda reconocerse su existencia como buena y querida, esto es, su sentido. Y a la luz de todo esto se ve lo que quiere decir que la verdad y el sentido son en el fondo la misma realidad. Significa que quien se encuentra la verdad se encontrará también con el sí de su existencia. Y quien encuentra el sentido de su existencia se encontrará con que es también el fundamento de toda verdad. Significa que el fundamento de la realidad es también el que le da sentido a la vida. Encontrarse con este absoluto ontológico es encontrarse con el Creador que ama a su criatura y establece lazos con ella. El acto por medio del cual el Logos confiere al ser el ser a la criatura, al mismo tiempo produce su estructura ontológica y afirma su existencia y le dice sí, le da a la vez su verdad y su sentido. Ahora vamos a ver cómo empatamos estas ideas de Ratzinger con las 4 definiciones de sentido que propuse al principio, tomadas de Jean Grondin. Y con esto terminaré. ¿Cómo podemos conectar la idea de logos de Ratzinger, este logocentrismo, con los 4 sentidos de sentido? Primero vimos el sentido direccional, que esto es quizá el más fácil de verlo. La vida lleva una dirección. No solo le doy una dirección, sino que lleva por sí misma una dirección. Y en efecto, para Ratzinger, la dirección esencial de la vida del hombre depende de su origen. Es decir, el hacia dónde no se puede separar del de dónde. Esto es otra forma de decir que el sentido del hombre depende del acto creador, por medio del cual recibe su ser con determinada naturaleza y con determinada dirección existencial. La pregunta por el sentido direccional depende del acto creador del logos que comunica a la criatura un logos con minúsculas, un logos que lleva un propósito, que lleva una orientación. O como decía Ratzinger en el 66, la afirmación de que el mundo procede del logos quiere decir que el mundo tiene sentido, que es una creación del sentido que se expresa a sí mismo. Antes de que nosotros deduzcamos un sentido, está Él presente, Él nos rodea, nos incluye, nos envuelve, es lo que quiere decir. El sentido no es una función de nuestra actividad creadora, sino que la precede y la posibilita. Es decir, la pregunta por nuestro ¿para qué? Tiene su respuesta en nuestro ¿de dónde? Fin de cita. En el caso de la existencia humana, en el acto creador, el hombre es provocado, es llamado y se espera de él una respuesta. Venimos del logos, de la palabra, y por tanto nuestra vida puede entenderse como respuesta a esa palabra. En la medida en que el hombre responda con su vida a esa provocación, a esa vocación que le da existencia, entonces la dirección que le da a sus acciones coincide con lo que el Creador espera de él. Su sentido más profundo consiste en que puede entender su vida como una respuesta. Mi vida como respuesta, mi vida como diálogo. El segundo sentido de sentido, el llamado por Grondin significativo. La realidad tiene sentido en el sentido de que la realidad significa algo. El ser tiene, digamos, significado lingüístico y en efecto, la realidad creada por el logos, desde el cristianismo, se puede interpretar lingüísticamente, porque las cosas provienen de la palabra, y por eso las cosas se pueden comprender y comunicar por medio del lenguaje de la razón.
O sea, esto quiere decir que la racionalidad ontológica que les ha sido comunicada a las cosas contiene una significación, un sentido accesible a la razón. La realidad lleva una semántica, o como decía Buenaventura, la realidad es una gran parábola. Precisamente por eso Jesucristo después utiliza parábolas aludiendo a la realidad. En tercer lugar, este es el que más me gusta, el sentido sensitivo. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo se siente la vida diferente cuando uno se entera de que ha sido creado y amado por un logos? El logos, pienso, aviva sensitivamente la existencia humana y en ese sentido le da sentido, le da sentir, le da sabor. Porque cuando se descubre que el logos ama al hombre radicalmente y que también quiere ser amado por la criatura, se experimenta una vocación al amor que lleva la promesa de una fidelidad eterna. Y desde este punto de vista, a la cuestión del suicidio planteada por Camus, se puede responder diciendo que al contrario, que vale la pena vivir porque vale la pena corresponder a ese amor. El hombre se siente bien cuando es amado y toma de este amor el impulso para vivir correspondiendo. Y en eso consiste el sentir fundamental y verdadero de la vida del hombre. Y por eso la respuesta cristiana a esta ontología del amor no puede ser, desde luego, el suicidio, sino, al contrario, la fiesta. Al descubrirme amado, me vuelvo capaz de amarme a mí mismo y mi existencia adquiere un tono de celebración. La existencia no tiene que ser aniquilada, sino celebrada. En lugar de extrañeza, experimento acogida. En lugar de vacío, plenitud. En lugar de tristeza, alegría. En lugar de desesperación, esperanza. Haciendo un juego de palabras, Grondán habla del sabor de la vida. Sapio, cum chapit, con sentido, con sabor. Podemos decir que la vida del logos, la verdad del logos le da sabor a la vida, la hace sentirse mejor, la convierte en una vida sentida o en una vida con sentido. Y por último, el cuarto sentido, que llamamos reflexivo, nos lleva a preguntarnos, a ver, ¿quiénes tienen sentido en un mundo así? ¿Quiénes son los sabios? Y para Ratzinger, los que tienen sentido en cuanto que tienen buen juicio, son los que han hecho el experimento de la verdad. Así le llama Ratzinger a los santos, que han aprendido a descubrir en todas las cosas el misterio del amor del logos. Han desarrollado un sentido para juzgar con sabiduría todos los acontecimientos de su existencia. Tienen una nueva sensibilidad para la verdad. Yo estoy personalmente convencido de que el cristianismo es la mejor oferta de sentido ante la pregunta por el sentido de la existencia. La verdadera vida con sentido es, en efecto, una vida trascendente. Es una vida en la que uno es llevado más allá de sí mismo. Es una vida de encuentro con lo otro, con lo que yo no soy capaz de producir, con el logos eterno que se me ofrece en mi propia finitud y me conduce hasta su propia eternidad. Muchas gracias por escucharme y a estas horas que ya es hora de comer. No, muchísimas gracias, Alejandro. Pues tenemos todavía algún tiempo antes de que la tripa nos exija ya irnos a comer con más fuerza. Entonces, no sé si quieran comentar alzando la mano por chat. Daniel, por favor, sí. Él ya está comiendo. Tienes tu micrófono, Daniel, no está. Perdón, ahora sí, ¿verdad? Sí, perdón, es que ya me pasé el bocado. Muchísimas gracias, qué buena presentación, me encantó, muchas gracias, felicidades, Alejandro. Oye, yo te quería preguntar, porque bueno, tú obviamente nos muestras como una exploración muy profunda, ¿no? En muchas aristas como del pensamiento de Joseph Ratzinger, Papa Benedicto. Yo quería preguntarte si tú has explorado, por ejemplo, su aproximación teológica, digamos, desde ya como teólogo, como teólogo dogmático, ¿no? Si tú has explorado, digamos, si estos preámbulos filosóficos, ¿no? O estos preámbula fidei, como les llaman en alguna ocasión,
son importantes también para entender su aproximación teológica al sentido, ¿no? Yo creo que lo que une en Ratzinger lo que podríamos llamar su pensamiento filosófico y su pensamiento teológico, porque él principalmente es un teólogo, pero es un teólogo que no teme usar la filosofía, sino que al contrario es un teólogo que ha reconocido que la teología debe de proceder con el método de la filosofía. Lo que une al teólogo Ratzinger y al filósofo Ratzinger me parece que es su logocentrismo. Esta idea de que el logos es creador, de que de él proceden todas las cosas, de que se encarna como logos y se encuentra con su creación. Esto atraviesa transversalmente toda su reflexión filosófica y teológica. Claro que para Ratzinger esto va a adquirir después un matiz en teología, un matiz eucarístico. Y por eso para Ratzinger la Eucaristía, que es el encuentro con el logos vivo, que no solo se ha encarnado para la especie, sino para encontrarse conmigo personalmente, esto va a ser el centro de su cristología, ¿no? Que es totalmente eucarística, y también de su eclesiología. Entonces, yo creo que esta es la idea, logos, es la idea que atraviesa todo el pensamiento de Ratzinger de manera transversal. Excelente, muchísimas gracias. Al contrario. No sé si alguien se quiere animar a hacer alguna otra pregunta. Si no, yo mientras voy aprovechando. Fíjate que la misma idea de que el sentido no es algo que uno se inventa o que uno se da, bueno, es una tesis, bueno, al menos en la psicología, en Viktor Frankl aparece de una forma, digamos, quizás no tan profunda, no tan profunda en el sentido de tener una filosofía de fondo o una teología de fondo tan consolidada, pero sí aparece esta idea de que el sentido no es algo que uno se impone o que algo se inventa, sino que más bien es algo que se encuentra, que está dado. Y yo cuando me topo con esta tesis concretamente, me viene en mente la idea de la vocación. No sé si tú nos podrías como hablar un poco más. Para mí el tema de la vocación siempre me ha llamado la atención y creo que es un tema bastante complejo, compaginar vocación, libertad, sentido de vida. Entonces no sé si tú nos pudieras dar algunas luces desde lo que has estudiado. Sí, cuando a mis alumnos les expliqué esto y traté de hablar del sentido direccional, de si la vida lleva una dirección y en qué sentido nosotros le damos dirección, aquí está en el centro la cuestión de la libertad. Y en efecto, fue tan difícil explicárselos que tuve que hablar de direccional A y direccional B. Entonces, direccional A es el sentido vocacional, en ese sentido de lo que estamos llamados a hacer, que es algo que nos precede, que es algo que no nos inventamos, sino que es algo dado como una propuesta. Es decir, que nuestra creación está creada con responsabilidad. ¿Qué significa con responsabilidad? En la conferencia anterior nos hablaban de que encontrarse con una verdad es encontrarse también con cierta responsabilidad, porque en el ser, en los contenidos lingüísticos de la creación, hay exigencias morales para nosotros. En la manifestación de la verdad, el Creador espera de nosotros una respuesta. Entonces, la respuesta, si la creación en general es una expresión lingüística de Dios y veo un árbol, yo identifico el árbol como con un signo de exclamación. Dios dijo y ¡pum! Y el árbol es lo que Dios dijo. Y lo mismo decimos de la luz, de las galaxias, de las estrellas. Todo es manifestación de la palabra de Dios, todo expresa la palabra de Dios. Pero en el caso del hombre y de las realidades libres, no es tan sencillo, porque el hombre no es sin más un signo de exclamación, sino que más bien habría que verlo como una interrogación, en el sentido de que al hombre se le propone una trayectoria que llamamos vocación, que llamamos llamada, y podemos responder a ella o no responder a ella. Incluso podemos actuar irracionalmente. Vemos que hay irracionalidad en el mundo, y esa irracionalidad en el mundo tiene su fuente en la falta de respuesta del hombre al Creador. El hombre espera que el Creador responda a la verdad, a la belleza, al bien, a la bondad, etc. Y el hombre responde para sí mismo, con egoísmo, con odio, etc. Y entonces surgen figuras y formas de irracionalidad en el mundo. Entonces, en efecto, a mí me parece que entender a la realidad entera venida del logos, y en el caso particular del hombre, que soy puesto en el ser por un logos, pero con una responsabilidad, es decir, con capacidad de respuesta, hace que pueda entender mi libertad precisamente como la capacidad de responder a una palabra previamente dada. Las criaturas hacen el bien y dan gloria a Dios haciendo el bien, pero no lo hacen responsablemente ni libremente, no responden, simplemente
manifiestan la palabra de Dios. El hombre manifiesta la palabra de Dios, pero en la medida en que responde a esa palabra de Dios que se le propone como invitación y como proyecto sugerido, pero no como imposición. Ahora, creo que esta es la única forma de hablar tanto de vocación como de responsabilidad, en el sentido de entender la vida como respuesta. Porque si en el principio no hay una palabra, si venimos de la materia inerte que ha evolucionado, no tengo que responderle a nadie por nada. No hay una palabra que me preceda, por lo tanto, mi existencia no puede entenderse como diálogo, como respuesta a nadie, como vocación. O sea, me parece que es indispensable hablar de logos al principio para después poder hablar de vocación, de libertad y de responsabilidad. Gracias, Alejandro. Pues no sé si alguien más ya se animó o ya tenemos mucha hambre, o no sé. Profesor Juan José, por favor. Sí, gracias. Oye, muy interesante la exposición, muy disciplinadamente expuesta. Yo tengo una inquietud que está presente en el pensamiento de Ratzinger, ¿no? Ahora recién has referido nuevamente a Logos, que es el que da la clave de interpretación del sentido de trascendencia y sentido de la existencia, pero él insiste también en que esto es más bien un acontecimiento, más que un concepto, una idea que nosotros debamos tener como finalidad solo comprender, ¿no? Sino hacernos uno con ese acontecimiento, ¿no? Que además se revela en la historia y sobre todo en la historia que se vierte en la persona concreta de cada persona, ¿no? Porque si bien este logos se encarna y hace historia, a diferencia de los historicismos para los cuales en el extremo cada persona es una cantidad despreciable, como decía Marx, él, por el contrario, pone el acento en el acontecimiento y revelación de cada persona, ¿no? No sé si podrías abundar un poquito más, estaría muy interesado en eso, por favor. Muchas gracias, Juan José. A mí me parece que Ratzinger hace un gran esfuerzo, un esfuerzo inmenso por reunir en una sola realidad tanto la racionalidad, que no es como el amor. O sea, el mundo no puede ser deducido a priori de la pura racionalidad de Dios, porque Dios, en efecto, es racionalidad, es logos, pero también es libertad. Entonces, también es creatividad y también es acontecimiento. En efecto, a nosotros, a Dios se nos revela por medio de una historia, la historia de la salvación, que es el misterio de la encarnación del Logos que se hace presente entre nosotros. Entonces, esta racionalidad no solo es, como bien dijiste, una conceptualidad o un sistema para ser comprendido, sino que más bien es una vocación a integrarnos en el Logos y a tomar parte en su existencia. O sea, no es nada más una cuestión de conocimiento abstracto, sino que, como dice Ratzinger, la filosofía termina derivando normalmente en teología, y la teología termina derivando normalmente en santidad, en vida, en acción, en amor, porque al final la racionalidad lo que hace es una llamada al amor. Entonces uno no puede simplemente congelarse en una comprensión frigorífica de conceptos cuando se encuentra con el logos, sino que el logos lo que hace es provocarte para hacer de ti una inmersión en el amor. Es una llamada a la unidad que colabora a la que uno está llamado a colaborar con que se cumpla el fin de la creación, que es que Dios sea todo en todos, como dice San Pablo. Y esto solamente puede lograrse a través de una unidad que no es la fusión. Dios no puede lograr esta unidad a base de fusionarnos por la fuerza, sino que tiene que provocarnos y seducirnos para que respondamos por medio del amor. El amor es la única fuerza capaz de lograr una unidad sin que desaparezcan las partes que se han involucrado en esa unidad. O sea, podemos ser uno sin dejar de ser la identidad que somos, y ese es el fin de la creación, una unidad familiar entre todos los hombres y los hombres con Dios, sin que se pierdan cada una de las partes. Y ese es al final, o sea, tenemos que unirnos en esa realidad singular que es al mismo tiempo racionalidad, pero es también amor, libertad, creatividad y acontecimiento. Perfecto, perfecto. Pues no sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta.
pues bueno, creo que ya están un poco agotados. Pero bueno, Alejandro, muchísimas gracias. A nombre de la facultad, yo te haré llegar la debida constancia. Bueno, que aquí la presento, no sé si ya se ve. Eh, un poco para agradecerte pues todo este conocimiento que nos has compartido y en efecto, ojalá después pueda ser de una forma presencial, con unas semitas o con algo más que la acompañe. Y bueno, yo los invito a todos a que nos sigan